Buenas tardes a todas las personas de Interlatis que están conectadas. Muchas gracias por estar aquí todos presentes en este webinar y a todo el equipo de Interlat y la diplomatura por invitarme. Esta tarde, en esta hora que empieza, quiero tratar un tema que lo vamos a ver pues con mayor profundidad en la diplomatura de Interlat y la Pontificia Bolivariana, y es todo el tema de cloud computing y los distintos aspectos. Como hacía mi presentación, soy consultor en distintas empresas en Colombia y también fuera de Colombia en temas de cloud computing, de seguridad, de protección de datos. Soy gerente de Cloud Seguro y cofundador de tiendacloud.co, que es el marketplace de servicios cloud computing en América Latina. Em, para hablar de cloud computing en esta tarde, yo quiero que todos en un momento pensemos qué servicio en la nube estamos usando, eh, dónde fue nuestro primer contacto con la nube, o si de pronto desconocemos lo que es el cloud computing. Yo estoy seguro que muchos de ustedes en este momento o tienen un teléfono inteligente, tienen alguna aplicación en la nube estilo Dropbox, estilo Google Docs, que están utilizando en su actividad diaria y que ya se ha vuelto costumbre utilizarla y que muchas veces ni siquiera pensamos, analizamos y miramos todo lo que está detrás en lo que tiene que ver con cloud computing. Eh, para mencionar un poco, ustedes ven la presentación, miran cómo de cierta manera está el símbolo Internet y cómo empezó Internet y cómo hemos ido evolucionando en el manejo de la información. Y realmente hablar hoy de nube, de computación en la nube, tiene que ver en la manera como está cambiando el procesamiento y el acceso a la información. Al lado izquierdo ustedes ven, por ejemplo, el prototipo de las nuevas gafas de Google, todo el tema de Google Glass, y ustedes se pueden dar cuenta de cómo la información todos los días evoluciona y todos los días estamos consumiendo más información. La nube realmente, todo el tema de computación en la nube no es un tema que sea muy nuevo, porque prácticamente llevamos más de 20 años en todo el tema de la nube. Yo me acuerdo hace unos años, y se los comento como anécdota, existía un servicio que todavía veo que tiene página en internet, pero que no tiene la fuerza de hace unos años, que se llama Tutopía y que era una especie de Google Docs y que uno podía subir documentos y tuvo un servicio de prueba y hacía algunas cuestiones que ofrecen los servicios hoy en la nube, que tienen tanta fuerza. Y ha cambiado por lo que ustedes se pueden dar cuenta en la diapositiva, el manejo de información, todo lo que tiene que ver con el manejo de la información y como estamos subiéndonos a la nube, o todo el tema de cloud computing, y todo el tema de movilidad de lo que era hace unos años. Ustedes ven en la diapositiva al lado izquierdo cómo hoy en día uno puede encontrar en muchas empresas en Latinoamérica todavía los servidores, todo el tema de los servidores S400 o computadores que eran utilizados como servidores y que llenaban prácticamente una oficina. Y ven al lado derecho servicios mm, que fueron lanzados por el ya difunto Steve Jobs como iCloud, en donde toda la información está en un sitio que no conocemos. Se puede decir de cierta manera que la nube como una definición es un sofisma, porque estamos hablando que siguen existiendo los servidores, pero que estamos entregando nuestra información a lugares, a empresas que muchas veces no sabemos en qué lugar, en qué jurisdicción se encuentra y en dónde se encuentran nuestros datos. Yo creo que, y lo digo como abogado y trabajando como gerente de Cloud Seguro y en la actividad que vengo trabajando en esto de Cloud Computing ya casi 4 años, uno se da cuenta y muchas veces uno encuentra que existen distintas definiciones de la nube, ¿no? Y usted ve en la pantalla cómo se dice en esta frase que si uno le pregunta a 5 especialistas del sector qué es cloud computing, es posible que uno obtenga 5 respuestas distintas. Y es porque hoy en día el cloud computing ha tenido una evolución supremamente rápida, diferente a la de otros países. Por ejemplo, si ustedes ven Estados Unidos pues nos lleva unos años en adelanto, pero nosotros también estamos ahorita involucrándonos en el tema de computación en la nube por la gran afluencia de dispositivos móviles. Entonces, lógicamente, las definiciones están cambiando con el pasar de los días, pero lo que sí es cierto es que si ustedes miran lo que significa cloud computing, pueden encontrarse de que de cierta manera
y explicado por un abogado, es tener el poder de cómputo en un dispositivo de una forma de computación pública, en donde se pueden utilizar distintas herramientas por demanda, tanto públicas y privadas. Y lo más importante del cloud computing para todos ustedes, y es algo que tienen que tener en cuenta, es que nosotros consumimos servicios a la carta. Me explico, nosotros podemos utilizar Google Docs o todas las soluciones que ellos tienen, nosotros realmente estamos consumiendo lo que utilizamos. Si miramos modelos como el de Amazon Web Services, que se los recomiendo, pasa exactamente lo mismo. Utilizamos la infraestructura y pagamos como si pagáramos la luz o como si pagáramos el agua. Estamos consumiendo cada parte de la nube solamente por lo que utilizamos. Atrás se quedan esos modelos de software que yo creo que ustedes y muchos de los que están aquí conectados lo vieron en algún momento, en donde teníamos que utilizar licencias, grandes cantidades de soporte. La nube ha cambiado hasta el modelo de utilización de la tecnología. Si ustedes descargan una aplicación hoy para cualquier dispositivo, Apple o Android, ustedes se pueden dar cuenta de que uno muchas veces lo paga una sola vez y que le incluye el soporte. Porque miren cómo el modelo de la nube ha llevado a eso. Amplio acceso a la red, a reservas de recursos común. Hace unos años, por ejemplo, utilizar un servicio como SAP en su solución en la nube era para grandes empresas. Hoy en día no. Hoy en día cualquier empresa de las que ustedes pertenecen o tienen, puede tener recursos en la nube y a precios que son muchas veces económicos. Entonces el modelo ha hecho que de cierta manera, y por eso el título de la charla, Cloud Computing para Todos, se vuelve unos recursos en común para todas las empresas y para todas las personas. Otra característica de los servicios de la nube es el tema de rapidez y elasticidad. La rapidez y la elasticidad porque pues necesitamos tener la disponibilidad de la información, la autenticidad de la información y la integridad los 7 días de la semana y las 24 horas. eh, y es una necesidad también de que todo esto esté controlado. Si ustedes miran, realmente desde hace muchos años se venía hablando de unas grandes cifras de lo que tiene que ver con computación en la nube, pero lo que es cierto es que sin desconocer estas cifras, todos los años se está incrementando el uso de aplicaciones en la nube. Lógicamente, todo esto está soportado muchas veces en cifras, donde uno puede ver que no solamente se necesita que todas las empresas tengan servicios en la nube para incrementar su productividad, sino que también se necesita, por ejemplo, profesionales que estén capacitados en todos estos temas. Miren, por ejemplo, algo que pasa ahí es como en Colombia, por ejemplo, se van a necesitar para el 2015 82.000 profesionales capacitados en cloud computing, según datos de IEC 2012. En Argentina, casi 89.000 profesionales y México 214.000. Entonces, lógicamente, eso está haciendo que sea una necesidad que nos capacitemos, que conozcamos los distintos servicios. Existe una gran cantidad de servicios y eso es una realidad. Por eso más adelante les voy a hablar también de una iniciativa que estamos liderando que agrupa todos los servicios que existen en la computación en la nube. También algo que es importante tener en cuenta y es que la nube ha hecho y es que muchos proveedores empiecen a fusionarse, muchos proveedores empiecen a sacar nuevos servicios. Todos los días está saliendo un servicio nuevo, todos los días está saliendo una infraestructura nueva. Y algo que es bien curioso, todo el tema de emprendimiento, que estoy seguro ustedes lo conocen o lo escuchan, uno puede mirar cómo hoy en día una empresa de 4 personas puede ofrecer un servicio en la nube con toda la capacidad, con toda la capacidad de cómputo y no necesita una infraestructura muy grande, cosa que no pasaba hace unos años. ¿Por qué? Porque tranquilamente puedo utilizar la nube de Amazon, tranquilamente puedo utilizar la nube de Terremar, por ejemplo, de cualquier empresa, y lo que hago es utilizar mis servicios, subcontratar lo que necesito y así poder estar tranquilo y hacer mi actividad o negocio sin estar preocupándome del tema de tecnología. A nosotros, y quiero hablar muy rápidamente de algo que nos ha pasado hace como 3 años, y estoy seguro que creo que a usted muchas veces les ha pasado, y es que uno dice, oiga, pero ¿qué solución encuentro en la nube? ¿Qué tipo de solución encuentro para mi empresa, para a nivel personal y en compañía
con mi socio Mario Villamizar, que es una de las personas que más conoce de cloud computing aquí en Latinoamérica, creamos una iniciativa que se llama tiendacloud.co, que recoge las distintas soluciones que existen en la nube. Y ustedes la pueden ver categorizadas en en distintos sectores. Por ejemplo, si necesito algo en la nube de email marketing, pues puedo ir y conocer todo lo que existe de la solución, comentarla, valorarla. Y es algo muy interesante que les recomiendo que ojalá la puedan ver y utilizar, porque tiendacloud.co está todos los días subiendo distintas soluciones y estamos teniendo cada día más proveedores. Estamos muy contentos de la aceptación que está teniendo ese proyecto, y muchas veces ustedes no se imaginan de la cantidad de soluciones que uno puede tener. Y por ejemplo, les doy a ustedes un ejemplo para el tema de gestión de proyectos. Gestión de proyectos puede encontrar uno tranquilamente en español y en inglés más de 30 soluciones para el tema de proyectos en la nube y de controlar los proyectos. Por ejemplo, hay una solución que yo utilizo y que le recomiendo, se llama Trello, que la pueden encontrar acá en Tienda Cloud, y ustedes se van a dar cuenta de cómo le ayuda a una empresa o a una persona a simplificar y a utilizar todo el tema de proyectos de una manera que es muy rápida. Esta herramienta. Entonces, ustedes en tiendacloud.co pueden encontrar una gran cantidad de herramientas que existen en la nube. Las pueden valorar, las pueden puntuar. Desde precisamente de ayer en la tarde hemos lanzado una nueva versión donde ustedes pueden dar también votos positivos de la solución, y realmente la recomiendo no porque sea nuestra, sino porque creo que es una solución, es algo que soluciona un problema que es muy común en la actualidad, y es de encontrar o qué solución contrato o qué solución uso para todo el tema de cloud computing. Lógicamente, entonces, la idea de Tienda Cloud es que sea la herramienta amiga para el uso de aplicaciones cloud computing. Pero volviendo un poco al tema de la nube, uno puede encontrar hoy en día en noticias, en distintos sitios, que la nube, como todo, tiene sus ventajas, pero también está empezando a generar una gran cantidad de inseguridades, de problemas, de preocupaciones en distintas empresas, en distintas personas, en todo lo que tiene que ver con el manejo de la información. Y por ejemplo, les muestro esa noticia, ¿no? Como por ejemplo Francia está trabajando un modelo de nube privada en donde pueda tener sus servidores, eh, y que no salgan fuera de su país. Porque yo creo que ustedes se han dado cuenta de todo lo que está pasando últimamente. Las empresas, las personas están empezando a desconfiar de ciertos países por el manejo de información. Por ejemplo, España ya empieza también a generar una gran cantidad de documentos para que la gente tenga una serie de recomendaciones en el momento de contratar servicios cloud computing. Es bien importante, y resalto también lo que vamos a ver en la diplomatura la otra semana, y vamos a mirar cómo de cierta manera todo el tema legal se vuelve también algo fundamental en el proceso de contratación de servicios de la nube, porque muchas veces yo digo, ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué contrato? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Un acuerdo de nivel de servicio, una política de seguridad. Entonces, lógicamente, la parte legal es fundamental en todo lo que tiene que ver con el cloud computing. ¿Y por qué? Porque, como pueden ver en la diapositiva, ya empiezan a verse casos en donde muchas veces hay pérdidas de información, donde se puede caer el servicio, puede afectar muchas veces la disponibilidad, porque no significa que porque entreguemos la información a un proveedor, a un tercero, nosotros de pronto seamos la responsabilidad de ese control de la información. La información siempre en una empresa, en una persona, tiene que estar a cargo de cada uno de nosotros. Entonces es una realidad, pues, tener claro a quién pertenece la información. Y esto es algo que está generando mucha controversia, sobre todo para muchas empresas. Se empiezan a preguntar, oiga, pero ¿a quién pertenece la información en la nube? ¿Será que es de Google Docs cuando la subo? ¿Será que es de la persona? ¿Será que es del proveedor de servicios en la nube? ¿Será que es de un tercero que me sea a mí, o me autoriza a mí para utilizarla? ¿O será que de pronto es del Estado? ¿Y por qué todo esto del Estado? Porque miren como, por ejemplo, en algún momento en todo lo que ha pasado en el escándalo que ahorita ha vuelto a tomar fuerza, todo el tema de Wikileaks hace unos años, Wikileaks venía utilizando el servicio de Amazon, y como un momento a otro, por petición de un gobierno como Estados Unidos,
se solicitó que se dejara utilizar los servicios de Amazon donde tenía la infraestructura Wikileaks. Y como Wikileaks y muchas empresas empezaron a irse a Suecia o a los llamados paraísos informáticos, en donde toda la infraestructura de la nube es mucho más fácil de manejar porque lógicamente no tiene esos controles legales o de gobierno tan estrictos. Entonces viene como también todo esto está generando una serie también de tema legal, de tema de privacidad, todo lo que tiene que ver con dónde están mis datos. Y les pregunto, ustedes saben, por ejemplo, en la acá en la diapositiva quién es .com. .com, para los que no lo saben, es una persona, perdón, que tiene al aire un servicio Mega, que hace un año y medio se llamaba Megaupload, que era una especie de storage en la nube, y donde muchos usuarios empezaron a subir distintas aplicaciones, distintos documentos, tanto legales como también de pronto usted puede encontrar películas, música pirata, etcétera, etcétera. Lógicamente, ¿qué pasó? Pues vino en un allanamiento del FBI en enero del año pasado, donde lógicamente se cerró este servicio que tenía como importancia en todo el tema de cloud computing casi el 4% del tráfico de Internet. Entonces era algo que es bien interesante y lógicamente .com que hizo, el hombre pues volvió a lanzar su servicio Mega, pero la gente se preguntaba, oye, pero ¿por qué cuando fue cerrado mucha gente tenía documentos subidos en Mega? ¿Y qué pasa con esos documentos? Y ustedes pueden ver ahí en la diapositiva en la parte de abajo de cómo muchos usuarios trataron de manera eh, que no tuvieron ningún resultado de recuperar sus archivos que estaban en este servicio, que pagan una membresía en muchos casos de $20, de $30, y se perdieron los documentos, se perdieron los archivos. Hoy, si ustedes ven esa noticia que es de junio 19 del día de hoy, en la diapositiva, muestran cómo, de cierta manera, los servidores del antiguo Megaupload fueron borrados. Entonces uno se pregunta, oiga, pero ¿qué pasa entonces con los usuarios y con la cantidad de información que tienen, ¿no? Miren cómo el tema de la nube también tiene unas grandes ventajas de reducción de costos, de escalabilidad, de, autoservicio, etcétera, etcétera, pero miren también cómo también ha empezado a generar una serie de controversias en los distintos aspectos de manejo de la información, al punto que el hombre .com, que se me hace un tipo muy inteligente, ¿saben qué hizo? Cerrar Omega, el antiguo servicio, y lo que hizo él fue coger y crear una nueva compañía llamada Mega, lanzada en enero de este año, en donde la consigna o la premisa viene siendo la privacidad. Entonces, lógicamente, el hombre lanzó su nuevo servicio en la nube, donde él dice que encripta los datos de las personas, etcétera, etcétera. Y la consigna de esta persona en el tema de la nube es la privacidad. Es una competencia, este servicio, por ejemplo, es una competencia de servicios como Dropbox o Drive, Sugar, por ejemplo, en el tema de almacenamiento en la nube. Entonces, se lo recomiendo, ustedes pueden entrar, y aparte tiene 50 gigas gratuitas para el uso de información. Lógicamente, todo ese tipo de servicios, y creo que el hombre fue muy inteligente porque miren cómo de cierta manera basó su servicio en la privacidad de las personas, diciendo, mire, el servicio Mega es un servicio el cual se basa en todo el tema de la privacidad, en todo el tema de respetar la intimidad de las personas, de encriptar los datos, y el hombre pues tiene como consigna para los próximos años encriptar el Internet. Entonces, pues se viene realizando una gran, digámoslo así, esfuerzo por él, eh, en donde Mega se está convirtiendo y con todos los escándalos que ha pasado ahorita en este momento, pues realmente creo que es algo que genera mucha, digámoslo así, simpatía para unos y también odio para otros de lo que puede pasar y de lo que viene en la nube. ¿Y por qué todo esto de la privacidad en la nube? Porque miren también, no sé, ahorita es muy común escuchar, y creo que ustedes en estos días han escuchado de todo lo que pasó con la CIA, con la antigua CIA, con la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos,
y de cómo este personaje llamado Snowden, Edward Snowden, el hombre dijo, mire, que una persona que trabajaba con el gobierno de Estados Unidos empezó a decir, mire, el gobierno está utilizando datos e información de muchos servicios y está conectando muchos servicios. Y pues, verdad o mentira, lógicamente eso ya no lo miremos, no lo discutamos, pero lo que sí es cierto es que el manejo de la información en la nube empieza a generar una gran cantidad de controversias. Por ejemplo, si ustedes utilizan Google Docs, por ejemplo, y miren acá todo lo que pasa con, con el servicio. Miren como en el numeral 4.3, cuando ustedes dan acepto, 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 que lo hacemos todos los días y lo hacemos cada uno de nosotros, y ninguno se pone a leer, ni siquiera uno que es abogado se pone a leer los términos y condiciones con sumo cuidado en algunas ocasiones. Miren cómo uno puede mirar cómo le dice Google a uno que en cualquier momento puede suspender, ya sea de forma permanente o temporal, los servicios de algunas de sus funciones, incluidas los servicios de Google, sin previo aviso. Entonces uno se pregunta, uno dice, oiga, pero entonces, ¿qué pasa con la nube? ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos a ir? Y es algo bien interesante. Entonces, no significa que les digo que no utilicemos la nube, que no utilicemos el tema de cloud computing, pero sí hay que tener en cuenta todos los beneficios que tiene, pero también es importante tener en cuenta el modelo de negocio que tengo. No es lo mismo de pronto yo utilizar la nube para nivel personal y tener un servicio donde pueda subir mis archivos y de pronto tener una empresa que tiene un servicio especializado que dependen 100 empresas más. Entonces tengo que analizar consumo, cuidado, qué servicio contrato, qué servicio utilizo, dónde están los servidores, etcétera, etcétera. La nube ha hecho también que es algo que es fundamental y es que pasa y es que muchas veces nosotros, como el caso que les muestro, se vuelve un contrato de adhesión. Yo no me pongo a discutir en algunos casos con Google a decirle, oye, no estoy de acuerdo con este numeral 4.3, por favor, cámbielo. Sino se vuelve un contrato donde yo me adhiero a ese servicio y muchas veces no puedo discutirlo. Y aparte tiene una especialidad técnica que no es entendible por muchos de nosotros. Entonces la estructura se vuelve algo que es muchas veces difícil de discutir. Entonces lo importante de todo esto es conocer qué tipo de servicio utilizo, si de pronto mi servicio no es bueno para mí como empresa y de pronto tengo que irme a otro servicio porque ofrece mejores condiciones o me ofrece mejores acuerdos de nivel de servicio. Todo depende, como les digo, la nube, sobre todo para el sector empresarial, no tanto personal, es algo que hay que mirarlo pues, y comparar muy bien cada servicio, mirar qué me ofrece, cuáles son los acuerdos de nivel de servicio, saber, por ejemplo, si me están ofreciendo muchas veces soporte de mantenimiento, porque como les digo, a nivel empresarial cambia en muchos casos la manera como yo contrato ese servicio en la nube. A nivel personal, de pronto puedo utilizar yo la cuenta de Dropbox tranquilamente, como yo la utilizo, de 8 gigas, 10 gigas, y voy subiendo la capacidad y no tengo ningún problema. Pero lógicamente a nivel empresarial, uno tiene que mirar también qué servicio es mucho más fácil para uno y aparte qué servicio le ofrece mejor garantías que los miles de servicios que se encuentran en esto. ¿Qué es lo bueno de la nube? Que de cierta manera existen varias alternativas, entonces uno puede escoger a la carta prácticamente cuál servicio puede llenar mis expectativas y cuál me puede servir de mejor manera a nivel personal o empresarial. Por ejemplo, y pasándonos al campo personal, hay gente que utiliza, por ejemplo, Deezer, hay otra gente que utiliza SoundCloud, de servicios de música en la nube, porque cada cual le encuentra unas ventajas a ese servicio. Entonces, como les digo, todo depende de lo que queramos, todo depende de lo que nos llame la atención y la manera como queramos muchas veces también mitigar esos riesgos. Por eso es importante también tener en cuenta los acuerdos de nivel de servicio, los SLA, porque son fundamentales, sobre todo para las empresas. Muchas veces es importante, y esto lo vamos a mirar en la diplomatura la otra semana, de cómo se tiene que tener en cuenta todo el tema de aspecto normativo. Y usted, los invito a que miren, por ejemplo, un informe de la Agencia de Protección de Datos Española de Cloud Computing. Es bien interesante ese documento. Este documento muestra cómo cada país tiene su normativa específica y tiene que también tenerse en cuenta para la contratación de servicios en la nube empresariales. Cada país tiene una normatividad específica para el manejo de datos personales. Entonces tiene que empezar también a mirarse. Ya muchas empresas empiezan a ofrecer también
certificados de seguridad de la información. Ya muchas empresas empiezan a ofrecerme garantías para el manejo de la información, al punto de que ustedes pueden encontrar servicios o organizaciones como la Cloud Security Alliance, que la ven ustedes acá en la pantalla, que da certificados en manejo de seguridad, tanto a profesionales como a empresa, y que ha generado una gran cantidad de documentos y de matrices en donde ustedes pueden encontrar las distintas recomendaciones para el tema, para lo que deben tener en cuenta en el momento de subirse a la nube. Como les digo, hoy en día existen muchas herramientas, muchos documentos, organizaciones como esta, por ejemplo, como ISACA, que le dicen a uno, mire, esto significa la nube, tiene que tener en cuenta esto, le recomendamos hacer esto. Entonces, se ha vuelto algo muy sencillo de manejar para muchas empresas. El tema de costo también es algo que ha cambiado el tema del modelo de negocio del uso de tecnología y de software. ¿Por qué? Porque la nube ha llegado al punto de que, si ustedes se dan cuenta, está empezando a cambiar también el modelo del software libre. Hay, por ejemplo, personajes como Richard Stallman que dice, mire, lo que hace la computación en la nube es que nos expongamos o tengamos todos los datos en los mismos proveedores y perdamos el control de los datos. ¿Verdad o mentira? Pues ya se lo dejo al análisis de cada uno de ustedes, pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener en cuenta que la nube está para quedarse y que, según cifras de Gartner, realmente va a ser la tecnología que domine hasta el año 2022. Entonces tenemos todavía mucho tiempo para mirar todo lo que está pasando con la nube y todo lo que se viene. Beneficios, como les digo, son muchos. Cada día son más las empresas que se están subiendo a la nube. Y miren cómo esto genera algo que es bien interesante. Gente que critica todo el tema de la nube, gente que todavía pues tiene sus temores, como ustedes pueden encontrar. Y les doy un ejemplo. En Latinoamérica, las empresas que todavía ven la nube como algo con cierto temor, estos son los bancos. Los bancos no son capaces en muchos procesos de subirse a la nube. Entonces miren cómo también está empezando a generar esto un cambio cultural, porque, como les digo, también tiene muchas ventajas en el tema de eficiencia de costos, innovación, etcétera, etcétera. La nube también está teniendo algo que es bien interesante. Ustedes, por ejemplo, y para los que de pronto no son ingenieros de sistemas, existe un modelo, o existe algo que se llama el software libre. Miren cómo también las empresas de software libre están empezando a cambiar el modelo en que en algún momento tenían, y están empezando a ofrecer membresías, software pago, y no significa que sea malo o bueno, pero miren cómo también se están dando cuenta de cómo es bueno muchas veces, en algunos casos, por $2, $3, $4 que pague el usuario, ofrecerle una mejor calidad de producto y un mejor servicio, ¿no? Y el impacto también, de cierta manera, por ejemplo, en temas de Ubuntu, por ejemplo, que era algo muy conocido, que es muy conocido en el tema de software, también está empezando a generar un cambio bien interesante en el manejo de la información. Algo fundamental también, y que lógicamente quiero comentárselos en esta hora tan corta, es el tema de las políticas de seguridad de la información, que son fundamentales en los servicios, tanto cuando contrato como cuando, por ejemplo, yo tengo la idea de ofrecer un servicio o de crear un servicio en la nube. Miren, por ejemplo, cómo Dropbox, en sus términos y condiciones, y algo que fue criticado en su momento, empieza a decir que es fundamental para entrar a un servicio el tema de la contraseña. Y esto es un caso bien curioso, porque hace unos años Dropbox cambió sus términos y condiciones, y luego de pasar a que fuera necesaria la contraseña, cambió a que no era necesaria la contraseña, y eso quedó, digamos, una cierta controversia en el sector tecnológico, porque decía, oiga, ¿qué pasa con todo esto? Entonces miren como también, de cierta manera, insisto, se vuelve un contrato de adhesión donde yo doy un acepto, sobre todo en ese tipo de servicios, y muchas veces pues no nos damos cuenta de los pormenores en las políticas de seguridad. Para el ejemplo, para seguir con los ejemplos, por ejemplo, miren las políticas de seguridad de Amazon Web Services, que es la infraestructura
más utilizada en la nube en estos días, que la utilizan empresas como Netflix, por ejemplo. Netflix, toda la infraestructura que tiene, la utiliza en Amazon y utiliza la infraestructura de Amazon para que la gente vea sus películas. Es un caso, es un ejemplo, por ejemplo. Y muchas empresas utilizan Amazon. Y miren, cuando ustedes entran a Amazon y ven los términos y condiciones, ¿quién es el responsable del manejo de la información? El usuario. Y lo dice muy claro en los términos y condiciones. Usted es responsable de todas las actividades que ocurran bajo su cuidado. Y mire también cómo fundamenta de que usted es responsable de las copias de seguridad y todo el tema de backups, porque ellos lo que hacen es prestar o alquilar una infraestructura, más no son responsables por el manejo de información y los datos. Entonces es algo bien interesante que pasa. Y aparte algo fundamental desde el tema legal. Miren cómo está diciendo Amazon, si usted me quiere demandar, me tiene que demandar bajo mi jurisdicción que está en Estados Unidos. No me puede mandar usted en Argentina, ni en Colombia, ni en otra parte. Me tiene que usted demandar bajo mi norma y bajo mi jurisdicción que se encuentra en este territorio. Y lógicamente, pues uno, bueno, en esos términos y condiciones, uno lo que hace es firmar, dar a aceptar, y lógicamente, pues es completamente distinto. Ya todos los días empiezan a verse noticias como esta, eh, donde se dice todo el cuidado que debe tener la nube. También empieza a mirarse noticias como la que ustedes pueden ver en la de Windows 8, donde empieza a perderse el soporte para el tema físico, en muchos casos. Y como les digo, el tema de la nube está cambiando hasta el tema de contratar software. Hace unos días todo el tema mentiras, hace unos años todo el tema de una licencia, un sistema operativo venía en cajas. Hoy ya prácticamente las cajas han dejado de existir para que usted contrate y utilice su servicio directamente desde la nube. La información es un activo, eso es una realidad, y esto es algo que también vamos a mirar con mayor profundidad en la diplomatura. Miren cómo ya existen en distintos países, incluido Colombia, normas que protegen el bien jurídico de la información, como es el caso de la ley 1273 del 2009. ¿Y qué pasa? Lógicamente, a mí me tienen que responder. Yo tengo muchas veces conductas como la que ven ustedes en pantalla, como es la de daño informático, en donde de cierta manera yo puedo hacer que un proveedor me responda por la información. Cada día se están creando más mecanismos para empezar a hacer temas de cooperación internacional para que usted pueda poner la denuncia penal en el caso, por ejemplo, de un proveedor que esté en Colombia o que esté en Argentina, en alguna parte, para que me responda por el manejo de la información y por todo lo que está pasando. También todo lo que tiene que ver con el tema de entrar a una cuenta en la nube, en cualquier servicio, como también lo protegen a uno las leyes en distintos países en el manejo de información personal, y cómo también se empieza a crear para el manejo del consumidor distintas normas en donde se le dan garantías para el manejo de la información. Esto acompañado con algo que es fundamental, que es el tema de las leyes de datos personales, que ya están en México desde hace 2 años, en Colombia, en España, en distintas partes, en donde de cierta manera, y lo sigue diciendo también las autoridades de protección de datos, mire, por más que esté en la nube, hay que proteger la intimidad de los usuarios. Entonces, en el caso de Colombia, la ley 1581, tenemos acá en Latinoamérica una nueva ley de datos para México, igual para Perú. Entonces, también es importante que se tenga en cuenta que no significa que porque estoy en la nube me pueden vulnerar o violar mis datos personales, sino que tienen que tener también los proveedores y los distintos servicios consideración con el usuario, porque el derecho a la intimidad en muchas legislaciones, incluida la colombiana, es un derecho fundamental. Miren también cómo empieza a crearse también el tema del contrato de cloud computing, cómo ya en estos contratos es algo bien interesante y que les recomiendo que de pronto lo vean con calma. Los contratos, sobre todo en la nube, se vuelve fundamental el tema del soporte, el tema del acuerdo de nivel de servicio, de la disponibilidad de la información, de la rapidez del sistema. Y son contratos que muchas veces están cambiando y que han evolucionado
a lo que hoy conocemos en muchos casos que cuando contratamos, sobre todo para el sector empresarial, se vuelve claro y clave el servicio o todo lo que pasa con los acuerdos de nivel de servicio. Fundamental también todo el tema de la autorización del titular para manejar datos personales, como muchas veces si usted entra en un servicio como Facebook, como Twitter, es fundamental dar la autorización para el manejo de datos, como las leyes de protección de datos están haciendo que se empiecen a crear una serie de prácticas en el manejo de datos personales, cómo se empieza a crear la responsabilidad para los proveedores internacionales también, que es algo bien interesante, ¿no? Man, ¿me Que lo pueden escuchas? ver. Duke, que dice que, sí, te escucho. Ok, es que este te perdió como unos 5 segundos el audio. ¿Se fue? No, pero ya regresó, así como 5 segundos. Ah, bueno, perfecto. Como les decía, miren cómo con todo esto se está generando buscadores donde de cierta manera sigue primando mucho la privacidad de la persona y también se empiezan a mirar distintas asociaciones, por ejemplo, en el tema de la nube como el Open Cloud Manifiesto, donde se empieza a generar una cultura para que los proveedores trabajen unidos eh, en miras de todo el tema de impulsar el cloud computing. Entonces, ustedes pueden encontrar este Open Cloud que ya tiene sus años, pero donde las empresas de computación en la nube empiezan a generar buenas prácticas, empiezan a generar recomendaciones. Tecnologías estándares, donde que tienen que tener también una serie de organizaciones y trabajar en conjunto, etcétera, etcétera. Y también organizaciones como las que les digo a ustedes, como la Cloud Security Alliance, que dice algo que es fundamental para la protección de la información en la nube. Y le dice, mire, la nube tiene muchas ventajas, pero es importante que lo que usted está ahorrando en costos en subirse a la nube, lo invierta en examinar la capacidad y seguridad del proveedor, como lo pueden ver ustedes en la pantalla. Y es algo que es muy importante porque muchas veces creemos, sobre todo a nivel empresarial, que entregamos el servicio a una empresa y nos olvidamos de que la información sigue siendo una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, esta es una serie de recomendaciones que no lo digo yo, sino lo dice organismos internacionales como la Cloud Security Alliance y como ISACA, donde de cierta manera están empezando a generar ese tipo de recomendaciones que son importantes para los usuarios y para las empresas. También fundamentan algo que es bien importante y es que se tiene que crear una estrategia de riesgo y de continuidad del negocio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se cae Amazon? Así sea un minuto, 2 minutos. ¿Será que tengo la capacidad para seguir operando? Y es un caso que pasó hace unos años, por ejemplo, que cayó un rayo en Amazon y que muchas empresas estuvieron fuera del aire como 2, 3 minutos o 10 minutos, que para muchos eso realmente puede ser mucho tiempo. Y como Amazon decía, mire, si usted quiere tener más capacidad, pues pague no solamente los servidores de acá a Estados Unidos, sino pague también los servidores de Europa. Y con eso usted va a estar más protegido, pero muchas veces la gente no conoce ese tipo de cosas y no se dan cuenta de lo que puede ser de pronto un riesgo y cómo puede de pronto también equilibrar y seguir trabajando en el caso de que un servicio falle. También la Cloud Security Alliance da recomendaciones para el tema de la nube, que es fundamental clasificar la información, tener un inventario de activos, tener estrategias de evaluación de riesgos entre el proveedor y el usuario, sobre todo a nivel empresarial. También importante tener un gobierno de seguridad de la información, eh, y también pues tener en cuenta algo que es fundamental y que lo vamos a mirar en la diplomatura, que es que por más que esté mi servicio en la nube, yo tengo que cumplir con una serie
de exigencias legales y de normas para el manejo de información y para el manejo de los datos en los distintos países. Les recomiendo y por el tiempo que ustedes vean, entren a este tipo de organizaciones, como son las CSA, donde ustedes pueden ver todo lo que tiene que ver con la Cloud Security Alliance, que da una serie de matrices, de documentos, guía y en sí una gran cantidad de documentos que son bien interesantes porque ayudan a las distintas empresas a tomar una decisión en el momento de contratar un servicio en la nube. Por ejemplo, esta es una matriz que tiene la CCA, donde le dice a usted, mire, si usted va a contratar una plataforma como servicio, un SaaS, usted tiene que tener en cuenta estos requerimientos. Entonces, pues esto ayuda mucho a las empresas en el momento de contratar en la nube, sobre todo cuando van a contratar grandes cantidades de dólares en infraestructura y que no saben a ciencia cierta con qué proveedor irse de pronto o qué proveedor contratar. Ya es fundamental también encontrar que estas organizaciones tienen capítulos en distintos países. Por ejemplo, la Cloud Security Alliance tiene capítulo en España, tiene capítulo en Argentina, tiene capítulo en Colombia, en varios países donde están empezando a generar certificaciones. Y los que son ingenieros es bien interesante porque se pueden certificar también en todo el tema del manejo de la nube con las certificaciones que está sacando la Cloud Security Alliance. Que es importante para ir terminando un poco en todo el tema de manejo de la información de la nube y como conclusión, y es que la nube tiene muchas ventajas, pero también tiene que tenerse en cuenta es que muchas veces para nivel empresarial son contratos de adhesión, nosotros nos adherimos a ese contrato, entonces tenemos que tener en cuenta que muchas veces no podemos discutir con el proveedor como lo hacíamos hace unos años. Lógicamente si yo quiero contratar más servicios, pues lo que hago es facturar y utilizar más servicios, pero no significa que yo pierda el control de la información. Tengo que tener en cuenta que la información, sobre todo empresarial, tiene que seguir en cabeza de la empresa y que tengo que tener backups, copias de seguridad, políticas de seguridad para el manejo de la información. También es importante tener en cuenta todo el tema del manejo de datos personales. Como les digo a ustedes, aquí en Latinoamérica está pasando algo que es muy importante y se acordarán de mí en unos meses o en unos años, y es las leyes de cada país especiales para el manejo de datos personales, en donde tienen unas obligaciones muy claras y donde, por ejemplo, en países como Colombia uno se da cuenta de que muchas empresas que ofrecen cloud computing están empezando a decir, mire, yo cumplo con la protección de datos y mi servicio tiene buenas prácticas en seguridad de la información. La pregunta del millón que se las dejo de tarea para que la piensen en estos días, ¿de quién es la información en la nube? Imagínense que yo no pago esa suscripción o esa licencia. ¿Será que me puede negar el servicio al proveedor? Es una pregunta que muchos están haciendo porque, como les digo, no significa que porque a mí me presten la infraestructura no me puedan negar a mí el acceso al servicio, porque acuérdense que siempre usted va a tener derecho sobre los datos que usted maneje. Es fundamental estas recomendaciones que les acabo de mencionar porque es importante también tener en cuenta eh, la protección de la información y que como cada día tenemos más compañías de cloud computing. Todos los días está llegando una nueva compañía. Y miren que está llegando un modelo bien interesante a Estados Unidos y a Latinoamérica, que es la figura del broker cloud, que lo que hace el broker es ser como un amigo o o un tercero de confianza que le ayuda a usted a investigar qué servicio utilizar en la nube, hacer comparaciones de desempeño, hacer evaluaciones técnicas, a analizar cada proveedor y sobre todo para los que están aquí conectados y que de pronto a nivel empresarial van a contratar algún servicio en la nube en los próximos meses o en los próximos años, no se les olvide que ya existen en Latinoamérica y en Colombia varios, varias empresas que empiezan a ofrecer ese tipo de servicios. Lógicamente, este cloud broker es un intermediario que se convierte como en el aliado entre el proveedor, el vendedor y también le ofrece a usted consultoría, así como lo hacemos Cloud Seguro en el tema de servicios en la nube.
Importante, y para dar paso a las preguntas, y es que, como se dan cuenta, el cloud computing, y como era el título de esta charla, es algo para todos. Hoy en día la nube es una realidad, la nube es algo que tenemos todas las empresas, pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener en cuenta que tiene una serie de responsabilidades, porque la información está en la nube, pero la responsabilidad legal, empresarial y en el manejo de la información está en la tierra. Y termino esto con esta caricatura que pueden ver en pantalla, en donde de cierta manera también la nube pues implica también una serie de recursos, buena conexión a internet, acceso a banda ancha, porque no solamente es tener la nube, sino también conocer los distintos beneficios que puede tener. Los invito que entren a tiendacloud.co. Tiendacloud.co pueden encontrar distintas soluciones, más de 300 aplicaciones en este momento y compararlas. Se pueden registrar y aparte referenciar a sus amigos, a sus conocidos en todo el tema de la nube. Y creo que es un servicio bien interesante que está tomando mucha fuerza y que los invito a que ustedes lo utilicen. Asimismo, acá pueden tener mis datos personales, que ojalá los protejan, por favor, no se los den a nadie no autorizado por este servidor y pueden escribirme a mi correo electrónico o a mi Twitter, que lo ven en pantalla. Y creo que pues demos paso a unas preguntas en todo esto y los invito también a complementar todo lo que vamos a mirar desde el aspecto legal en la diplomatura que vamos a tener tanto en Bogotá como a nivel Latinoamérica por internet y donde podemos complementar y discutir estos temas con mayor tiempo. Muchas gracias. Germán, muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros tu conocimiento. Les recuerdo a las personas que se encuentran en el aula que Germán nos estará acompañando la próxima semana en el curso intensivo de legalidad web. Pues va a tratar específicamente de riesgos legales en el marketing en Internet. Va a estar en Bogotá el martes, miércoles y en Medellín va a estar jueves y viernes. Las personas que no se encuentran pues en Colombia y no tienen posibilidad de viajar para el curso, también hay la posibilidad de tomarlo virtualmente martes, miércoles y sábado la próxima semana. Por el chat le hemos estado enviando la información del temario del curso y pues por si quieren inscribirse. Otra información que creo que es importante para todos es que a las personas que se encuentran hoy en el webinar les vamos a dar un descuento del 20% para el curso que nos va a dictar Germán la próxima semana. En el chat les he estado enviando el link por si quieren pagar en línea. Ese 20% de descuento va a estar hasta las 8 de la noche de Bogotá, Colombia, hasta hoy. Tiene la posibilidad de adquirir ese descuento. Entonces, para que pues no se lo pierda. Bien, Germán, te voy a hacer algunas preguntas que nos han escrito los participantes. Fernando River nos pregunta que si puedes hablarnos acerca de la diferencia entre SaaS y ASP, que si tú conoces SAS al AS, o sea, SaaS debe ser y software como ASP. servicio. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, de pronto para Fernando, realmente hoy en día, realmente no soy abogado, pero les voy a hablar desde un tema muy simple, todo el tema de la diferencia en todo esto. SaaS o software como servicio, pues realmente son las distintas aplicaciones de software que uno puede encontrar en la nube. Eh, y es el caso de Dropbox, distintas aplicaciones de email marketing, de colaboración, que están categorizadas en distintos sectores, pero funcionan como un software como servicio, en donde yo pago una licencia, donde usted utiliza esa licencia, y usted realmente consume lo que utiliza. Ya el tema de infraestructura y de plataforma como servicio realmente es donde puede correr todo el tema de la infraestructura de empresa. La infraestructura, como dice acá, lo pueden encontrar acá en Tienda Cloud, puede proveer recursos computacionales para que las empresas de todos los tamaños con el apoyo personal, con conocimientos de infraestructura, puedan diseñar, ejecutar aplicaciones escalables. Realmente
se vuelve algo mucho más, digámoslo así, más técnico, en donde yo puedo desplegar toda mi infraestructura, mi base de datos, ya sea en Access, en SQL, en la infraestructura. Y lo mismo pasa en el tema de la plataforma. La plataforma pues también es algo donde yo también puedo desplegar todos los servicios en una plataforma PaaS que le permita a las empresas tener los distintos lenguajes de programación y el manejo de aplicaciones, ¿no? Realmente es un poco la diferencia, pero realmente el que más tiene fuerza a nivel de cloud computing, eh, sobre todo por el que más utilizamos los usuarios de manera diaria, es el tema del SaaS, el software como servicio. Ok, ¿Aló? Germán. Sí, qué pena. Mira, otra de las preguntas que tienen, Verónica Jiménez nos pregunta que si el cloud computing puede ser web 3.0. Es una buena pregunta, Mónica. Hoy en día se está empezando a hablar mucho de la web 3.0 y ustedes lo pueden encontrar eh, en Internet. La web 3.0 viene siendo una web de las cosas. Una web en donde, de cierta manera, por ejemplo, muchos dicen, mire, es que vamos a tener conectado ya la nevera y podemos mirar qué le falta a la nevera de servir, de pronto de comida. Y es que la web 3.0 empieza a verse como el uso de interacción de distintas aplicaciones y de servicios que van a estar conectadas al Internet. No es lo mismo que cloud computing, realmente es algo, un término distinto. La web 3.0, así como la web 2.0 era un tema muy social, esta web 3.0 es que las cosas, los distintos dispositivos van a estar conectados a Internet. El mejor ejemplo de la web 3.0, por ejemplo, es un reloj que se conecta a Internet o las gafas de Google. Ese es el ejemplo de la web 3.0 en donde todos los servicios van a estar conectados al Internet, lógicamente consumiendo aplicaciones cloud computing, pero no es lo mismo. Ok, gracias. Javier Núñez nos pregunta, ¿el Aveas Data comprende también algún tipo de resguardo de la información a nivel físico, encriptación, etcétera? ¿O es solo enfocado a los formatos y términos de servicio de los usuarios? La Vías Data, Javier, y precisamente ahorita mañana vamos a tener un evento aquí en Colombia de todo el tema de Vías Data en el Tequendama en el Salón Rojo. Eh, y ahí me pueden enviar información a mi Twitter, que lo tienen ustedes en pantalla por si de pronto están interesados en asistir. Que mi Twitter está acá, que es Henreat, que lo pueden ver acá en pantalla para los que quieran de pronto que estén en Bogotá a asistir a ese evento. Muchas veces la Bias Data está en el tema también físico, pero de cierta manera la Bias Data es que yo tengo que tener también controles de seguridad, porque en muchos países, entre ellos Colombia y México, se le exige a las empresas que tengan, digámoslo así, la autorización del titular de manera física o electrónica. Entonces la Bias Data tiene que ver con tres cosas que son fundamentales. La primera, con el deber de que yo puedo actualizar, eliminar, rectificar los datos personales en cualquier momento. La segunda, que tengo que tener siempre esa autorización por debido a la normatividad que existe en cada país. Y la tercera, que tengo que tener un principio de seguridad en donde yo tengo que ofrecerle una garantía a esa empresa o a esa persona para el manejo de la información. En algunos países como Colombia, la vía de datos es un derecho fundamental. Entonces, en cualquier momento yo puedo tener, digámoslo así, el poder o la facultad para pedir que esa base de datos o esa información que se encuentra en esa base de datos sea borrada o eliminada en virtud del derecho constitucional de la vía de datos. Gracias, Germán. Voy a leer una última pregunta. Hay más preguntas, pero pues el tiempo no nos alcanza. Voy a dar la pregunta para que Germán nos la responda y después daré el nombre del ganador del concurso que habíamos mencionado al inicio del webinar. Nos pregunta Jorge Trujillo. ¿El cloud computing es más económico que tener servidores dedicados? Es una buena pregunta ¿Quién la pregunta, perdón? ¿Quién la hace? ¿Quién Jorge es? Trujillo. Jorge Trujillo, esa pregunta yo se la traduciría a la persona que trabaja conmigo en Tienda Cloud y uno de mis socios, Mario Cloud, que lo puedes encontrar en arroba Mario Cloud en Twitter, porque de cierta manera yo creo, en sí te podría decir una respuesta que no es técnica, pero creo que esa es una pregunta muy técnica y
se la trasladaría a Mario Villamizar, en el sentido de que, en el sentido en que sí es mucho más económico, genera mucho, es mucho más fácil de acceder, porque muchas veces los servidores dedicados pueden tener soporte y mantenimiento. En cambio, si tú te utilizas de pronto la nube de Amazon, pues tú tranquilamente utilizas por lo que consumes. Por ejemplo, Amazon tiene algo como S3, y es que si tú de pronto este mes consumiste, no sé, 50 megas, y de pronto el otro mes vas a utilizar una tera, pues lógicamente te cobran por lo que utilices. Al punto que Jorge, te doy un ejemplo bien interesante que lo hablaba aquel día con un empresario, y él me decía, mire, yo tengo algunos días en donde los fines de mes utilizo más servidores y consumo más capacidad. Entonces mi proveedor de cloud computing, él sabe que en ciertos días pues yo consumo más, por lo tanto tiene que ofrecerme mejor servicio, o por así decirlo, o ofrecerme mayor capacidad para mi empresa. Entonces lógicamente sí es mucho más económico, y la ventaja que tiene es que hoy en día las distintas empresas que ofrecen servicios en la nube hacen que los costos en muchos casos sean bajos comparación a lo que era hace unos años. Hoy en día, y lo he visto por ejemplo también con el tema de implementación de cloud computing, yo he visto empresas que han bajado los costos hasta el 40%, 50%, porque muchas veces el tema de soporte que tenían que pagar a las empresas que les prestaban servicios de manera física eran mucho más altos que tenerlo en la nube. Y te dejo también para ya, si quieres una respuesta mucho más técnica, que le escribas a Mario Cloud, eh, que lo puedes encontrar en Twitter, de pronto tu pregunta, que si es mucho más técnica, y él te puede de pronto ampliar esta respuesta. Bueno, Germán, como les decía también a los asistentes, hay varias preguntas, pero pues el tiempo no nos alcanza. A ti, Germán, darte las gracias de parte de Interla, de la Universidad Pontificia Bolivariana y de CM Latam por este webinar. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos.